Hoy les voy a hablar sobre un caso muy famoso en la psicología del desarrollo y también en la lingüística, que es el de Jenny Wiley, o también conocida como la niña salvaje de California. Jenny nació en 1957 en Los Ángeles, Estados Unidos. Su vida se convirtió en un caso emblemático porque desde pequeña fue víctima de un aislamiento extremo. Su padre, con problemas de salud mental, la mantuvo encerrada en una habitación prácticamente toda su infancia. Por eso, Jenny se volvió un ejemplo clave para entender cómo el ambiente y la estimulación influyen en el desarrollo humano, especialmente en el lenguaje. Desde aproximadamente a los 20 meses de edad hasta los 13 años, Jenny estuvo confinada en un cuarto muy pequeño donde a duras penas le llegaba la luz solar. Pasaba la mayor parte del tiempo atada a una silla o a una especie de orinal infantil, sin poder moverse libremente. Su alimentación era mínima, y lo más grave es que no tenía contacto humano significativo. Nadie le hablaba y no podía jugar con otros niños. Tampoco recibía alguna estimulación. Cuando Jenny lloraba o hacía ruido, su padre la castigaba, lo que la llevó a un silencio casi total. Jenny creció aislada, malnutrida, privada de la interacción social y sin escuchar lenguaje humano de forma consistente, durante el periodo más crítico para el aprendizaje del lenguaje. Cuando fue descubierta por las autoridades a los 13 años, Jenny apenas podía hablar. Sabía muy pocas palabras sueltas como stop o no more, pero no era capaz de construir frases gramaticales completas. Su caso fue estudiado por psicólogos, lingüistas y médicos, porque se convirtió en una oportunidad para analizar la hipótesis del periodo crítico del lenguaje, que propone que existe una ventana biológica en la niñez durante la cual el cerebro es especialmente sensible al aprendizaje del lenguaje. Jenny logró aprender un vocabulario amplio después de su rescate. Podía nombrar objetos y expresar deseos, pero Jenny nunca pudo desarrollar una gramática completa. Formaba frases muy limitadas como quiero leche o ir al parque. Esto reforzó la idea de que al haber perdido los años críticos para adquirir la estructura del lenguaje, ya no pudo alcanzarlos de una manera completa. Además, las secuelas no fueron solo lingüísticas. Jenny tenía problemas motores, emocionales y de socialización. Aunque mejoró con terapias, su desarrollo quedó marcado por el abandono y la privacidad en la que vivió su infancia. En conclusión, Jenny Wiley fue una niña cuya trágica historia nos dejó grandes aprendizajes científicos. Su caso mostró cómo el lenguaje no surge de manera automática, sino que requiere de un entorno social y afectivo que lo estimule. También sirvió como evidencia de que existe un periodo crítico para la adquisición de la gramática y que cuando éste se pierde, los efectos son en gran parte irreversibles. Les voy a hablar sobre la teoría de la mente. Esta teoría nos dice básicamente que todos los seres humanos tenemos la capacidad para comprender que las demás personas piensan, sienten, tienen creencias, tienen deseos diferentes a los nuestros, y todos estos deseos y creencias y sentimientos pues están motivados en cada uno por diferentes factores, ¿cierto? Esto es a partir de la estructura mental que conformó cada uno previamente. Esta estructura se da por la interacción social, se va conformando gracias a la interacción social, eh, gracias al contexto en el que estuvo cada uno en ese proceso, básicamente por un montón de factores externos que nos van bombardeando, ya sea de forma consciente o inconsciente, y pues a raíz de esto ya nuestra actitud se ve determinada, ¿cierto? Es por eso que nosotros tenemos en ciertos momentos pues tendencia a actuar de esta manera, o nuestras motivaciones pues están más inclinadas hacia ciertos puntos que a otros. Todo esto es debido a nuestra conformación, a nuestra estructura mental. Y pues gracias a esto es que nosotros somos conscientes de nosotros mismos, de cómo somos, por qué actuamos como actuamos, y también de los demás, de por qué llevan pues esta conducta, o a lo mejor esta persona hace, no sé, otra actividad, ¿cierto? Todo es a partir pues de esa conciencia que tiene cada uno, y que nos permite pues determinar la forma de actuar de cada persona. Primero, para empezar, en el caso de Jenny,
solucionando la respuesta de la pregunta sería que Jenny fue una niña sometida a aislamiento extremo. Esto genera una falta de interacciones sociales y también por la parte lingüística en sus primeros años de vida, o también podría decirse periodo crítico. Eso afectó también doblemente a el TOM de ella, o sea que genera una ausencia de interacciones sociales tempranas, impidió que Jenny lograra tipo capacidad, digamos, de interpretar las emociones de los demás o anticipar lo que los otros quieren interpretar de las emociones o negociar. También no logró dar oportunidades de juego, ni simbólico, ni comunicación, así que sus habilidades para atribuir estados mentales y otros quedaron muy limitadas. Por el lado del lenguaje, Jenny aprendió palabras sueltas, algo de vocabulario, pero nunca logró, digamos, dominar concretamente una gramática. Esto se asocia también con una hipótesis del periodo crítico del lenguaje, que al no haber estímulos durante la infancia, las estructuras cerebrales necesarias no se desarrollan correctamente como un adolescente, un niño normal, pues en un estado normal. Y en relación a ambos, pues en resumen más como estilo círculo, un círculo pues, un círculo vicioso, sería que sin interacción no hubo un lenguaje concreto para Jenny. Esto también, sin embargo, también sin haber un lenguaje no se potencia el TOM, y sin el TOM el uso social del lenguaje quedó muy limitado. Así que esto más o menos sería la respuesta hacia Jenny y su caso, y más que toda la pregunta. Y gracias a esto no se me generando gramática funcionando así. Gracias. El caso de Jenny Wells resulta curioso para la teoría de la mente, siendo de que confirma en cierta forma varios de los postulados los cuales se plantean en esta teoría, como podría ser el hecho de que la interacción con los demás es lo que desarrolla la teoría de la mente en los seres humanos. El hecho de que Jenny en ningún momento haya tenido alguna interacción con ninguna persona le impide el hecho de saber qué es lo que los demás están pensando. Y esto afecta a cómo ella produce el lenguaje. Ella no es capaz de producir el lenguaje para poder comunicarse con los demás si no sabe qué es lo que está pensando la otra persona, no sabe cuáles son las palabras adecuadas o cuáles son las cosas que debe decirle a la otra persona. El hecho de no saber qué es lo que está pensando la otra persona en base al contexto en el que ella se podría encontrar, no sé, con la gente que la cuidaba, si le decían, oye, tráeme esta cosa. No sabe si responder o si actuar o qué hacer en esa situación, porque no sabe qué es lo que está pensando la otra persona con respecto a que le traiga algo. O sea, ella en todo momento piensa en sí misma, no tanto como un pensamiento egocéntrico, sino como una forma de reflejar de que no sabe lo que está pensando. Gracias a este caso podemos ver lo relevante que puede ser para nosotros como psicólogos la teoría de la mente, ya que no solo nos permite identificar deficiencias en la producción lingüística, sino también en el entendimiento de la lengua. En este caso, Jenny no podía entender lo que le decían los demás alrededor suyo, ya que no era capaz no solo de entender el significado de lo que le estaban diciendo, sino también la intención con la cual se daba el lenguaje, lo que piensa la otra persona a la hora de comunicarle algo en un contexto debido. Y el hecho de que no sea capaz de ubicarse en dicho contexto y entender dichas necesidades del sujeto resulta en una dificultad muy notoria, lo que viene siendo el lenguaje. Entonces, en ese caso, la teoría de la mente nos puede servir para lo que viene siendo identificar casos parecidos como este, en donde un infante no es capaz de entender o de comprender el lenguaje, ya que el lenguaje no es solo lo que nosotros sabemos, o sea, no es solo unas reglas y ya, sino también es una intención. Y si no sabemos cuál es la intención de la otra persona cuando se comunica con nosotros, entonces no vamos a saber cómo responder. Y en ese caso no sabremos cómo funcionar en sociedad.